Hola a todos y a todas, soy Marta García Cabellén y este es el primer vídeo de una serie que voy a grabar, en la cual pues voy a ir explicando mi proceso, mi proceso de vida un poco, ¿no? Voy a partir hoy desde el momento en que hace unos 10 años yo sentía que la humanidad pues, no iba bien por este camino. Lo había visto y lo había sentido, pero de esa manera tan fuerte y sintiendo que yo no quería estar, ¿no?, en este mundo, que tal como estaba desarrollándose la sociedad y la humanidad, pues que no iba por buen camino. Y bueno, eso inconscientemente empezó sin yo darme cuenta, pues empecé a ser buscadora, ¿no? A buscar algo, buscar información, buscar algo que me ayudara, ¿no? Porque las circunstancias de la vida, pues que se nos van poniendo por delante y nos van digamos, dejando, que muchas son duras y nos hacen pasar por momentos que no sabemos cómo llevarlos y nos van dejando huella, ¿no? Entonces, a medida que iban pasando esas circunstancias, me iban dejando huella y sin tener información, pues lo que iba haciendo era como tapándolas, poniendo la alfombra encima, como del polvo, para taparlas, para sobrevivir, ¿no? Y ponerme como capas, ir poniéndome capas de protección, sobre todo hacia la gente, hacia las personas. Claro, eso, dicho así, es muy fuerte, es muy duro, ¿no? Justamente con la humanidad yo me sentía agredida y que, bueno, que era mi forma de sentirlo, ¿no? No sabía llevarlo de otra manera, no tenía conciencia de la información, de lo que somos y de lo que es el proceso de la vida. Y fui como encerrándome, ¿no? Como soy una persona que sí que soy social, pero no necesito estar siempre en contacto con otras personas, me lo paso bien, soy entretenida, divertida, pero necesito mucho el estar en mi espacio y en mi interior. Y bueno, pues claro, fui cerrándome y comunicando poco de mí, prácticamente nada. Más bien iba siempre a hacer las acciones que tenía que hacer el día a día, ¿no? Y bueno, y sobreviví así. Sí me daba confort, me daba tranquilidad, porque estaba en mi rollo, música, con libros, con mis plantas, pero claro, ahí estaba como en stand-by, ¿no? Estaba que no evolucionaba, estaba como muy encarcarada. Circunstancias de mi vida laboral como maestra durante 30 y tantos años, prácticamente casi todos con niños pequeños, pues tuve un accidente laboral en la escuela, en una de las escuelas que estuve, que me cambió rotundamente la vida, ¿no? Yo hasta entonces, pues bueno, era una persona que me ganaba suficientemente bien la vida, no he sido una persona necesitar consumista ni necesitar gastos así, no. Y bueno, vivía pues a gusto y pues ese accidente, sus consecuencias fueron pues una lesión en la espalda, luego pues a raíz de eso me pincé y perdí el conocimiento de no sostener ya el dolor, llegar al lindar del dolor que yo soportaba, y entonces me desmayé y me caí de culo, entonces también me lesioné el coxis. Bueno, eso fue
el inicio de mi noche oscura. Esa noche oscura que tarde o temprano nos llega a todos. Y es ese punto de inflexión que, aunque es un punto muy duro y estás en un momento, bueno, pues en las puertas del infierno, y crees que de ahí ya no vas a salir y crees que... Pero eso es lo que te hace luego pues dar el cambio y de ahí ya la cosa cambia. Cambia a todos los niveles. Yo tuve un periodo pues muy de muchos dolores, no poder dormir, no poder estar sentada y solo poder estar de pie caminando. Pues tenía que salir a la calle a las 2 de la mañana a caminar porque no lo sostenían. Bueno, hice, bueno, al final el proceso médico pues pasé, me hicieron una punción, la cosa pues mejoró, al menos ese dolor de, no era, ya no lo tenía, pero pues hubo las consecuencias que posteriormente me vinieron con la lesión en el coxis, porque mientras tenía tantísimo dolor por un lado, pues no sentía lo del coxis. Eso ya se dice que un mal tapa otro mal. Pero cuando fue desapareciendo poco a poco el mal de la columna, pues entonces fue apareciendo el otro, que el otro pues no me permitía ni sentarme. Aunque estaba mejor de la espalda, ya podía dormir, pero no podía estar casi nunca sentada. No podía ir en autobús sentada o hacer viajes en autocar o en tren. Bueno, en tren aún te puedes mover más, pero en autocar, por ejemplo, no. Ir en coche era incomodísimo. Si iba a un restaurante, cada 2 por 3 me tenía que levantar porque no sostenía el dolor. Tenía que ir con un cojín, pero tampoco me lo solventaba, haciendo rehabilitaciones. Bueno, un poco un calvario. Luego eso se complicó también con una fascitis plantar, con lo cual pues tenía aún los problemas de la espalda porque eso quedó ahí. ¿No? Entonces claro, tuve que abandonar todo, durante todo este periodo tuve que abandonar toda la, pues hacía la gimnasia, hacía piscina, pues de momento lo tuve que abandonar. Entonces claro, toda la musculatura y toda la columna se resintió mucho. Y bueno, al final iba a terapeutas, me hacía esto, me hacía lo otro, pero ya llegó un punto que parecía que iba peor, o sea, me daban hasta homeopatía, pero entonces eso como me exageró mucho más en las molestias en la fascitis, en los pies. Total, que al final mi ser, me dejé escuchar y mi ser me dijo, abandona todo y escúchate, ¿no? Entonces, pues sí, dejé todo, hablé con el terapeuta, que era kinestesiólogo, osteópata, naturópata, bueno, homeópata, hacía, bueno, acupuntura, era muy completo y bueno, y también sí que había aspectos emocionales ahí escondidos que yo no quería aflorar. Total que al final pues me hice caso, lo dejé todo, porque además es que ya tenía que salir en taxi, ya no podía ni caminar. Y pues una conocida me comentó que había aquí cerca un centro de yoga y que ya hacía muchos años que iba y estaba muy contenta y que bueno, que fuera, que probara. Verdaderamente pues fui y la primera sesión ya fue, pensé, ya he llegado a casa, ¿no? A esa forma de trabajar, un maestro muy, muy consciente, en servicio, un sitio muy, muy cuidado, tocando el armonium, que a mí todo lo que es sonido que me sienta bien, lo agradezco mucho. Bien, pues encontré mi sitio. Allí poco a poco pues hablé con él, me pidió que le enviara o que le enseñara pues, un poco los documentos que tenía médicos de lo que me había pasado, de lo que podía tener, para él tenerme presente. Verdaderamente fue, al principio pues fueron duros porque claro, yo llevaba muchos meses sin hacer ejercicio y todo era pues pequeños dolores y molestias. Y él, en su centro también se hacía yoga mental, que yo siempre
después de todo este proceso de tantos terapeutas y luego también procesos a nivel personal, de la vida, de cómo llevar las situaciones, cómo afrontar las situaciones, que yo había ido también a terapeutas para poder sostener, ¿no? O cómo llevar el día a día de mi trabajo, de mi vida, sin que eso pues, me dañara tanto, como persona altamente sensitiva que soy. Y yo tenía muy claro que lo que yo buscaba era conocimiento o sea, autoconocimiento y autogestión. O sea, quería llegar a entender cómo somos y cómo nos podemos trabajar personalmente para ser autónomos. Entonces le dije a mi profesor de yoga pues que sí, que quería hacer físico y mental. Entonces, ¿qué pasó? Pues que para hacer el mental son posturas, estás sentado en una postura muy estática y claro, yo con todo mi historial de coxis y de columna y muscular, pues entonces lo tuve que dejar. O sea, estuve 1 o 2 días yendo y luego le dije, no, estas 2 sesiones las voy a utilizar solo para físico y cuando yo esté en forma física, pues entonces pasaré a hacer mental. Bueno, pues así pasaron. Bien, al igual pasó un año, estoy haciendo físico, recuperándome, él me tenía muy presente, los ejercicios siempre venía y según el ejercicio que era, pues me comentaba cómo adaptarlo, cómo la escucha, cómo hacerlo, o sea, me sentí muy acompañada y muy amada como alma, ¿no? Como ayuda, ¿no? Y bueno, pues el proceso fue así. Entonces ellos también hacían unas noches, una noche al año se hacían cantos de mantras desde las 12 de la noche hasta el amanecer, ¿no? Hasta que salía el sol, sin parar prácticamente, solo a veces parábamos para ir al lavabo. Y allí que yo pensé, pues claro, además yo estaba pasando en aquel entonces, que yo creía era el proceso también que se me retiraba la menstruación y con todo lo que comportaba a nivel hormonal. Bueno, era verdaderamente un complot, bueno, era un cúmulo de cosas, ¿no?, que estaban ahí accionando a la vez. Esa noche que pasé, la primera vez que fui, estuve cantando, siguiendo con mucha concentración, siguiendo las indicaciones que nos había dado ahí previamente. Y al finalizar, cuando él ya estaba concluyendo la sesión, vi que lloraba. Claro, me cogió así porque no me lo esperaba, no sabía por qué lloraba. No era consciente de sentir ni tener ningún motivo que yo conscientemente supiera para llorar. Entonces, bueno, sí que es verdad que me controlé un poco porque, claro, estaba rodeada de gente y, bueno, no supe dejarme ir. Pero llegué a la casa, claro, a las 7, a las 8 menos cuarto ya de la mañana, desayuné un poco y tuve la necesidad de sentarme en un sillón y ponerme a llorar y a llorar y a llorar, pero era un lloro, claro, es un lloro sanador, que como que vacías cosas que hay dentro, que no sabes qué son porque no tienen significado, pero era muy agradable dentro de todo, ¿no? Sin mensaje, ¿no? Yo no, al menos no había carga para nada, sino era como un vaciar, ¿no? Bueno, luego se me pasó, me puse a limpiar cristales, luego pasó, volví a clase, el día, pues esto ya era un sábado, pues al lunes volví, que yo hacía entonces también cantos de mantras, sesión de cantos, y allí también, en un mantra concreto, o en un vayan concreto, empecé a ayudar también otra vez, pum, 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 pam. Ahí también fue como muy potente, ahí más potente que la vez anterior. Y luego también, al cabo de 2 o 3 días en una clase de físico, en una postura de torsión o alguna postura, ahí volví a romper, ¿no? Claro, me dejé permitir y me lo permitía porque él me acompañaba a nivel verbal, pues lo decía, ¿no? Iba informando a las personas pues, que yo tenía mi proceso y que no se preocuparan, que ellos siguieran y que nada. Y ahí pues fue un cambio
brutal en mi vida, ¿no? Y ahí ya fue como el punto de inflexión de todo. Estar mejor físicamente, entrar ya con esta información, y entonces, pues bueno, empecé a conectar y me llegaron contactos con personas que me han ayudado en mi camino. Por ejemplo, pues primero, desde luego, mi profesor de yoga, Pablo, y en compañía también de su mujer, que es Ana. Y luego pues me pusieron en contacto con María Dolores Obiols, que es doctora en filosofía y bioética, y eso también, bueno, fue impresionante, ¿no? O sea, descubrir bastante la realidad real del mundo en el que vivimos. Eso coincidió, el conocer a María Dolores coincidió, fue la previa, las navidades antes de declararse la pandemia, el COVID-19, y ahí yo pues ya empecé a tener unas informaciones, asistí a cursos los fines de semana, bueno, y luego ya llegó pues el periodo este que estamos viviendo, y ahí, claro, yo, por ejemplo, pues el tiempo que estuvimos en casa, en los que fueron casi 2 meses, que no, prácticamente salía solo a comprar, pero no estaba permitido pues ir a pasear o ir a la playa, bañarse. Bueno, todo eso que ya sabemos, para mí fue un periodo glorioso. Para mí fue tener tiempo para mí, tener tiempo para escucharme, para estar en casa, como yo siempre he disfrutado de estar en mi casa, de leer. También teníamos internet, por tanto podíamos comunicarnos entre nosotros por internet. Viví muy alegremente, menos ya las 2 últimas semanas que ya estaba un poco ya saturada, y hacía más calor, era más pesado, pero viví alegremente y con mucha intensidad y mucha alegría, que parece mentira, ¿no? Pero yo lo viví así. Y lo viví así porque yo sentía que, y claro, y las informaciones también que tenían, pues que no iban por la línea que se daba a nivel informativo en los más media, ¿no? Y bueno, pues ahí ya el proceso pasó, digamos, todo el año, comenzó el curso en septiembre, que fue cuando nos incorporamos con niños en clase en las escuelas, y ahí, cuando empezaron todos los protocolos, pues yo ya sabía, ya sentía que yo no iba a poder sostener esa situación. Por ejemplo, el tema del tener esta parte de la cara cubierta y no poder ver las expresiones de los demás, que no era una cosa protectora claramente, más todo lo que vino después con pruebas de antígenos y todo el programa que había, ¿no? De que si dabas un positivo, pues estabas recluido, separado, aislado. Bueno, y el tratamiento que se estaba dando a las personas mayores, a las personas hospitalizadas. Bueno, todo eso para mí fue como un bombardeo a mi ser interior. Y ya yo, además, pues ya vi que no lo podría sostener. Ya sentía, pues a ratos lloraba, y entonces pues vi que no estaba en condiciones de seguir y que no podría sostenerlo, y me fui a la mutua con mi médico de cabecera,
y le expliqué la situación y bueno, pues entonces cogí un periodo de baja en el cual tuve que pasar por psiquiatría y por psicología, por psicóloga y bueno, ir haciendo todo el proceso, el protocolo que se tiene oficial, ¿no? A nivel de la medicina oficial para estos casos. A mí ese tiempo, pues fue un tiempo, los primeros meses fueron muy duros porque tenía que procesar tanta información, dejar atrás todo lo que había creído que era y ahora veía que no era, o sea, las creencias, y bueno, procesos muy profundos que fueron muy dolorosos en su momento, pero necesarios. Y allí también, yo soy una persona que nunca me he considerado una buena dibujante, pero bueno, me compré material para tener en casa y empecé a dibujar algunas cosas, lo que me salía, con colores y sobre todo eran líneas curvas, espirales y líneas curvas. Y bueno, por ahí pues fui canalizando las energías estas y el dolor que sentía y lo pude ir sacando a nivel creativo. La verdad, luego también me puse en contacto con Víctor Brosa, que también me ha ayudado en mi camino, los cursos de María Dolors, y luego, pues claro, con internet pues vas investigando, ¿no? Y pues todo ello me ayudó a tomarme un tiempo. Sobre todo yo sentía que si no me cogía, si no me apartaba de la escuela, de ver lo que se estaba haciendo en la escuela, pues si yo seguía allí, yo sabía que iba a enfermar gravemente. O sea, yo tenía claro que a lo mejor podría desarrollar un cáncer perfectamente, porque hubiera estado sosteniendo una situación siendo consciente de que lo que se hacía allí no estaba bien. Con lo cual yo me escuché y dije que lo que tenía que hacer era salir de ahí y hacer un trabajo personal, ¿no? De autoconocimiento y de autocrecimiento. Y luego ya, pues apareció el tema de las inoculaciones, no resonaba conmigo y pues ahí ya decidí que ya no, que iba a coger el alta. Ya eso, claro, habían pasado los meses y ya era pues, a principios de julio, cogí el alta y durante ese tiempo estuve pues como trabajando y haciendo más procesos personales y decidiendo, ¿no? Y escuchándome qué es lo que iba a hacer con mi vida después, ¿no? Antes de esto, yo durante mi vida laboral, sobre todo, se me han repetido ciertas circunstancias, ciertas situaciones que primero empezaron siendo más leves y la cosa se fue como ampliando, y era que tenía conflictos con según qué personas al paso del tiempo, compañeros, al paso del tiempo. Por las circunstancias que se daban entre las dos personas, pues parecía que se surgían pues, malos entendidos, como problemas pues, entre nosotros, ¿no? Sí que una persona que estuve muchos años trabajando con ella y ya se iba a jubilar. Yo durante todos esos años estuve haciendo trabajo a nivel personal, yendo a terapeutas para poder llevar esa situación sin que me dañara, sin que me lastimara. Y ya sentí que tenía, claro, como estaba en todo eso era el proceso, y sentía que
que eso lo tenía que cerrar yo. Que si yo sentía eso, y había sentido eso durante tantos años, aunque la cosa pues evidentemente había ido variando, al yo hacer todos esos procesos, pues sentía que lo tenía que zanjar. Y verdaderamente pues sí, lo pude zanjar y sí que vi como que el círculo se cerraba. Y luego eso también sentí que tenía que cerrar otro círculo con otra persona y una relación a nivel personal. Y verdaderamente cuando eres consciente de los temas que tienes pendientes y te pones a ello y eres capaz de lograrlo, pues es como una gran liberación, como eso es como un apartado que tenías delante, que lo tenías fijo, aunque tú veías otras cosas, pero eso estaba, y de repente ¡fra! Desaparece y ya no se presenta, ¿no? O sea, eso fue pues también un gran avance. Y yo sentí ese verano, que eso fue a finales de curso, yo sentí ese verano que ya como que mi trabajo en la escuela ya había terminado, cuando para mí la escuela había sido mi profesión, había sido uno de mis grandes pilares en la vida, que me había disfrutado muchísimo, había podido ser creativa, había sido súper principal en mi vida, ¿no? Bueno, trabajaba, me dedicaba a ello fines de semana para tener las cosas, para idear cosas y lo disfrutaba. Y sentí ese verano que ya, digo, pues como que ya podría no volver a la escuela. Eso me impresionó porque, claro, yo siempre había tenido ese lazo tan intenso con la escuela, con los niños, con los compañeros, pero de repente parecía como que eso ya no tenía ese enganche, ¿no? Y bueno, pues dije, pues sí, yo ya podría, dije entonces, yo ya podría jubilarme, ahora ya, tal. Bueno, entonces, bueno, pues ya empezó el curso, no lo pude sostener, lo que os he contado, la baja, entonces en julio cojo el alta y me lo dejo sentir durante el verano y no puedo volver a la escuela, siento que no y que yo ya tengo que ir a hacer otras cosas que ya como cosas que yo sentía que eran diferentes a todo, que yo no iba a trabajar en nada como cualquier trabajo que hay, ¿no? De lo que conocemos, se conoce normalmente. Y entonces me pedí un permiso de 6 meses, sin cobrar, claro, y de ahí pues me lo dejé sentir, estuve también trabajando, haciendo talleres, haciendo retiros y al final decidí que me cogía una excedencia. Una excedencia que mínimo son 2 años, pero sí que es verdad que bueno, yo voy a hacer 60 este mes estamos a junio, pues este mes de octubre, y pues hasta el mes de octubre que pues voy a tener la excedencia. Este tiempo, cuando yo ya decidí que cogía la excedencia, con lo cual ya cortaba todos los lazos habidos y por haber con lo que es todo lo que es la docencia reglada a nivel oficial, o sea, ya no era, había perdido perdía mi plaza definitiva y ya pues ni cotizaba, ni, bueno, ese es lo que es una excedencia con que pierdes todo, ¿no? Digamos, ya como te desentiendes. Pues justamente unos pocos días antes de empezar el periodo de excedencia, apareció en mi vida una persona que yo había conocido por unos vídeos que me llegaron a través de Soberanía y Salud, unos vídeos de Eva Plaza Mesas, que me impresionaron en su momento, en los que ella hacía vídeos y explicaba, pues, bueno, que somos las personas, ¿no?, que estamos haciendo estos cambios, las semillas estelares. Y todo una serie de vídeos muy interesantes que os recomiendo si no los habéis escuchado nunca. Y que yo con Eva pues escuché esos vídeos y me los guardé y
me guardé su teléfono. Sentí que tenía que guardar ese teléfono en la agenda y lo puse en la agenda del móvil. Y eso yo creo que fue 1 año y pico antes. Y justamente a primeros, bueno, pues fue en febrero, yo tenía que llamar a una Eva, que últimamente me han aparecido varias Evas en la vida, y pues al llamar, en lugar de llamar a la Eva que yo pensaba, llamé a Eva Plaza. Pero yo no era consciente que llamaba a Eva Plaza. Entonces, bueno, como no cogió el teléfono, colgué, y entonces me comuniqué con la otra Eva de otra manera, y por la tarde recibo una llamada de Eva Plaza. Y digo, ahí va, porque yo sí me di cuenta luego cuando colgué, digo, anda, pero si pone aquí Eva Plaza. Entonces yo fui consciente de que mi dedo había ido a la Eva que tenía que ir. Y bueno, pues ahí fue en nuestro encuentro de hablar y de comunicarnos y de explicarle un poco así, con la necesidad de explicarle toda mi situación, todo mi proceso, lo que estaba viviendo. Y bueno, pues de ahí ya empezó hace 3 meses a hacer trabajos y a colaborar con lo que Eva está haciendo, con un grupo de personas también. Y de ahí ya pues ahora he dado el salto ya a nivel ya más individual, a hacer mi proceso y a enseñar lo que he aprendido con Eva y lo que me ha ayudado, más todo el bagaje que yo tengo de toda mi vida en esta realidad. Y lo que os digo, para acabar, el proceso ha sido tan intenso, tan maravilloso, y de poder ver que estamos hundidos a veces en la tristeza, en el desasosiego, en la rutina, en la desconfianza, en la esclavitud, y poder hacer un cambio de paradigma, porque esto es el gran cambio de paradigma, como María Grosso Biols, la doctora que yo amo de corazón y me ha enseñado tanto, dice, ¿no? O sea, el cambio de paradigma, estamos ahora en un nuevo paradigma, y para poder vivir en este nuevo paradigma hay que conocer el anterior y con amor decirle adiós y agarrarnos a este nuevo carro tan maravilloso que nos viene. No es un momento fácil para la humanidad, es de los momentos más complicados, si no el más complicado para la humanidad, digo claramente, y ahí hay un grupo de miles y miles y miles de personas, de seres, que estamos aquí y que sentíamos que nos faltaba algo en la vida y que esto no podía ser solo esto, ¿no? Y que cuando te das cuenta que has venido con un plan, que cada uno tenemos nuestro plan divino, ¿no? Nuestra función a hacer aquí, que venimos para ayudar en servicio y desde el amor incondicional a todas aquellas almas que lo necesiten, que nos lo pidan y estemos ahí dándolo todo, pues ahí cambia, ¿no? Porque cuando pasas a sentir el cambio de paradigma, para mí brutal ha sido el amar y el sentir amor y el dar amor desde otro punto, desde otra perspectiva. Amor nada relacionado con el amor que se trabaja hasta ahora, ¿no? En el antiguo paradigma. Es otra cosa, es una relación, un sentimiento que no tiene carga, que no tiene carga, por ejemplo, que no lo necesitas, no necesitas a la otra persona, que te sale, te aflora de tu interior más profundo, de esa luz que tenemos en nuestro corazón, esa luz que nunca se apaga hasta
que dejamos este cuerpo aquí, que luego seguimos nuestro camino. Pero cuando descubres ese amor que sale desde esa luz, desde ese núcleo, la vida cambia por completo. Y cambia todo, la verdad. El nuevo paradigma es, es un regalo. A mí ha sido lo que necesitaba para saber quién soy, para saber dónde estamos, qué he venido a hacer y poder crecer y comunicarlo a los demás. Ha sido el gran qué. Así que de momento os dejo estos minutos de grabación, mi primera grabación, y seguiré explicándoos más cosas. Sobre todo quiero comunicar lo último ya, que se puede salir de la tristeza, del dolor, del trauma y pasar a la felicidad, a la alegría, al acompañamiento. Así que tengáis muy buen día. Un beso, os quiero.